Bien, pues sin más preámbulo, vamos a identificar en el cuerpo del pedimento. Si me ayudas, Roberto, con las dos últimas hojas del pedimento donde aparecen los identificadores. Nosotros como actores de comercio exterior, realmente lo que tú comentas es necesario. Es decir, yo siempre en cada una de las oportunidades que tengo de platicar con ustedes, les comento que es necesario que nos involucremos en la operación del día a día. Y a veces descuidamos la parte legal, el marco jurídico, las circulares, los boletines, las distintas plataformas que en realidad nos acontecen y que están relacionadas directamente con el comercio exterior. Y yo los invito, amigos de los miércoles, a que se vayan metiendo. Muchas veces andamos en el chat con el WhatsApp o en el chat en el Facebook, y de alguna manera hacemos una habilidad tremenda. Pues yo los invito a que esa habilidad también la podamos ejercer en meternos a las páginas que comentaba el licenciado Luis Ismari, como por ejemplo las de SNICE, por ejemplo la plataforma del SAT. Y ahorita en este espacio que me brinda mi colega Luis Ismari, vamos a hablar de una plataforma que es la del SAT y que de alguna manera también vamos a atacar un tema importante que se publicó, que la subieron en el portal del SAT el día viernes. Bien, sin más preámbulo, efectivamente los pedimentos de la exposición que acaba de mencionar el licenciado Luis Ismari, hablamos que en el cuerpo del pedimento como identificador, específicamente para que la autoridad y tú puedas reconocer que esa operación en definitiva o en temporal tiene PROSEC o tiene permiso de regla octava, el identificador está plasmado en el anexo 22 en el apéndice 8 y viene dependiendo de la fracción y el sector e identificado con el famoso identificador PP a nivel general, que es el programa de promoción sectorial. Y aquí en el pedimento les muestro cómo está con la letra, con el color azul, es el programa sectorial que es a nivel general. Siguiente, Roberto. Y claro, el CR, el pedimento viene siendo una, pues no radiografía, pero viene muy, viene muy concreto, muy cerrado el tema y viene a base de puros identificadores que todos sabemos, los que estamos en el comercio exterior, debemos de saber, si no lo sabemos, que para poder leer un pedimento tenemos que remitirnos al anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, y en el anexo 22 viene el instructivo del llenado del pedimento, y en consecuencia vienen apéndices, que en el caso que nos ocupa en este momento, estamos hablando precisamente de los identificadores, y cuando se trata de los permisos de regla octava, justamente es C1 para eso, y aquí hay una exención de cuota compensatoria, pero los C1 son para los permisos de regla octava. Bien, entonces con esta pequeña explicación ustedes van a saber identificar en cada uno de los conceptos del pedimento para que lo puedan leer. Por ahí hemos platicado de cómo auditar mi pedimento, y una de las recomendaciones es que nos vayamos relacionando con el anexo 22 y sus apéndices. Entonces, este pequeño ejemplo que mostramos aquí es justamente para que ustedes puedan identificar cuando quieran auditar su pedimento. Yo les aconsejo que vayan relacionándose con él para efecto de poder entender, y en caso de facultades de comprobación de la autoridad, puedan tener una respuesta en el momento. Porque normalmente cuando llegan facultades de comprobación, nos empieza a temblar, nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Pues es por desconocimiento muchas de las veces, o porque, oye, ¿y qué significará? Me están diciendo que apliqué un PROSEC, pero ya está vencido. Una de las cosas importantes que hemos dicho, que al integrar tu expediente electrónico, por favor, integren sus autorizaciones, sus certificaciones de normas, sus autorizaciones de COFEPRIS, según sea el caso y el sector que ustedes manejen, porque al final está muy bien que todo esté digitalizado, todo esté bajo una tesitura de cuestiones electrónicas, pero al final es preferible tener las autorizaciones en una carpeta de forma anual, y sobre todo, ¿para qué? Para vigilar los vencimientos, porque al final del día, si la regla octava se vence, pues ya no tienen derecho a poder seguir trabajando con esa regla octava. ¿Y qué sucede? Que en realidad, al ajustar ustedes las preferencias que tenían, no es lo mismo pagar exenta a pagar el 15%. Entonces, en realidad, lo que les sugiero
es que estemos muy atentos en cuanto al vencimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias, en cuanto a saber para qué saco un programa sectorial, para qué saco uno con regla octava y cómo puedo identificar dentro del cuerpo del pedimento estos identificadores. Bien, pues con esto creo que el licenciado Luis Ismari verdaderamente se llevó una plática de 1 hora muy buena, en la cual nos hace reflexionar para ver qué mecanismos, qué estímulos puedo hacer, porque la mayor parte de las consultas, cuando nos las hacen saber, nos explican en un momento determinado qué problema tendríamos para poder adquirir alguna preferencia arancelaria o qué mecanismos puedo traer para poder hacer una importación y después una exportación, si hay un drawback, ya nos explicó que hay varios mecanismos. Entonces nosotros como actores de comercio exterior estamos obligados al 100% de poder conocer de manera, si quieren, superficial esos mecanismos, esas herramientas para poder entender cómo puedo armar mi logística de importación y bajo qué requisitos. A todo derecho hay una obligación, por supuesto que sí, y entonces debemos de involucrarnos ya de forma detallada con el drawback, con la regla octava, con el PROSEC, en fin, con todas las regulaciones. Y la verdad es que nosotros, los actores de comercio exterior, somos todólogos. Todólogos, ¿por qué todólogos? Porque debemos de saber de todo en cuanto a lo que nos brinda el gobierno federal para poder adecuarnos y poder sacar adelante una operación de comercio exterior. Y bien, como les comentaba Luis Ismari hace un momento, el viernes en la plataforma del SAT se publica la segunda versión anticipada de la quinta resolución en materia de comercio exterior y hay una modificación a una de las reglas que es importante que ustedes la conozcan, que hemos expuesto aquí en este foro de Amigo de los Miércoles, sobre la regla 1.5.1. Esta regla nos habla justamente de la transmisión de la obligación que tienen los que importan y los que exportan para transmitirla a través de la ventanilla única de comercio exterior. Y fue radical la reforma a esta regla. Siguiente, por favor, porque al final, en esta quinta resolución que está por publicarse, si es que no se publicó el día de hoy, hay que revisar el diario oficial, ¿qué es lo que nos habla? ¿Se acuerdan los que estuvieron en el curso que decían, oye, la transmisión la tiene que hacer todos la tenemos que hacer la transmisión y había unos requisitos dentro del formato de la manifestación de valor que manejaba justamente algunos documentos que deberían de haberse ingresado o deberán haberse ingresado? Con esta reforma vamos a tener que olvidar toda esa obligación que teníamos y hay que aprender esta nueva. Porque al final, una vez que se publique, ya como resolución anticipada, pues ya tiene sus efectos legales. ¿Qué va a pasar? Que ya desconocieron al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. ¿De qué nos hablaba el artículo 81? Bueno, pues que teníamos que tener ciertos documentos que de forma adjunta, cuando se transmitiera la manifestación de valor, nosotros deberíamos también, entraba en vigor el artículo 81 y nos pedían el pedimento, los contratos, los pagos al extranjero, una serie de requisitos que en realidad hoy la nueva resolución que está publicada como resolución anticipada en la quinta, justamente lo quitaron, lo reformaron para quedar nada más específicamente para transmitir a través de la ventanilla digital el formato de manifestación de valor. Y nos quitaron también la división de las importaciones temporales, de los sectores sensibles, de ciertas fracciones, para quedar solamente. ¿Se acuerdan que les decía en la manifestación anterior que, bueno, la que está aún vigente, pero ya con esta resolución del día viernes, queda completamente el esquema reformado? Y ahora nos dicen que esta transmisión de la manifestación de valor se va a hacer por operación, por cada operación de comercio exterior, como nos lo pinta el primer párrafo en la fracción primera, nos dice que debe de hacerse específicamente por operación. Y antes nos manejaba global, ahora ya la dicen de manera específica por operación.
Y obviamente la fracción segunda nos habla que el importador deberá o podrá señalar el RFC de las personas como el agente aduanal o agencia aduanal que podrán consultar y en su caso descargar el formato de la manifestación de valor. Antes decía transmitir de forma digital, hoy nos dice no, ustedes tienen que señalar, o sea, tienen ese beneficio de señalar el RFC de las personas si van a ser unos ajenos, o sea, fuera de la empresa, que no sea el representante legal. El RFC, ¿para qué? Para que yo a través de esa facultad yo pueda bajar la manifestación de valor como persona externa, como agente aduanal o como agencia aduanal. Es importante decírselos porque hay confusión. Me hablaba un cliente ese mismo día en la tarde preocupado porque les compartí esta resolución anticipada y me decían, Carlos, estoy ya como volviendo a respirar. Entonces, ¿ustedes van a transmitir la manifestación de valor? No. Lo que dice aquí es que nosotros vamos a poder consultar y, por supuesto, bajar el formato de la manifestación de valor para que quede claro. Dos importantes cambios que les estoy comentando, que esta manifestación tiene que hacerse por operación y, por supuesto, que debes de poner el RFC de la persona, del agente aduanal o de la agencia aduanal, que se encargará justamente de bajar ese formato. Pero ustedes como actores principales, importadores o exportadores, deben de llenar, de transmitir esa manifestación de valor. También nosotros debemos de declarar en el cuerpo del pedimento, nosotros como sus agentes aduanales, el e-document que corresponda a esta manifestación de valor, que nos van a dar un folio y un acuse que se va a descargar en el pedimento. Y obviamente nos menciona una obligación que todo aduanero debe de saber, y fiscalistas, contadores, todos los que estamos tributando. En realidad tenemos 5 años. En la fracción cuarta nos dice que debemos de conservar esta manifestación de valor que está publicada en el anexo 1, en el apartado E2, todos sus anexos también durante 5 años en términos del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Y en caso de no haber señalado a la agente aduanal, no se preocupen si no lo señalaron o a la agencia aduanal o la persona autorizada para poder consultar. Nosotros podemos descargar el formato de la manifestación de valor y si es que no me dieron esa autorización, entonces me lo van a entregar de forma digital sin ningún problema, porque yo, o sea, aquí lo que se sobreentiende es que se hubiera realizado el despacho aduanero en la fracción cuarta, segundo párrafo, pero no me da mayores señales, es decir, que yo entiendo que puedo hacer posteriormente. Sin embargo, el texto de la regla se modificó y no era tan textual. Entonces yo aquí, por lo que dice la regla, es que debemos de transmitirla antes de elaborar el despacho aduanero. Sin embargo, va a haber cambios tanto en el formato como en la propia regla, porque está como mocha, como que la sacaron al vapor por tanta presión que tenían. Ya están trabajándose en los diferentes ambientes para poder hacer pruebas de la manifestación de valor, y con esta regla creo que van a, de alguna manera, a adecuar esos formatos y las obligaciones de adjuntar los documentos. Aquí también un beneficio que tuvo esta regla. Hay beneficios y hay de alguna manera retrabajos. El primer beneficio que vemos aquí es que recuerdan que la manifestación de valor, si la transmitíamos de forma incompleta o y que alteraba el valor para efectos de cálculo de contribuciones, tenía una multa de 22,900. En términos de esta reforma de la fracción quinta, en términos del 185 fracción segunda, lo bajaron a la cantidad de 2010 a 2,860 cuando te equivoques y tengas que modificar y que altere el valor. Esa sería la multa. Pues ya hicieron una reconsideración porque yo sentía que la multa era excesiva. Sin embargo, bajó a 2010 y que aún sigue siendo fuerte, porque si nosotros tenemos 30, 40 o 70 operaciones ya multiplicadas por 2010, pues realmente ya representa una cantidad importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios. Hay que involucrarse nuevamente a esta parte de la manifestación de valor para poder evitar cualquier problema. Y sigue siendo vigente la regla 611, que habla de las autorizaciones cuando se pague más de lo que correspondía a las contribuciones. Podemos solicitar la rectificación
y aquí no habrá problema, se tendría que rectificar si fuera menos para poder efectuar el pago previo el formulario ya pagado. Hay que digitalizar ese formulario con la multa de 2010 a 2,860 si eres reincidente, ¿no? ¿Y a qué mercancías no se les va a aplicar, o más bien, cuándo va a proceder la modificación y la rectificación del pedimento? Y nos dicen la fracción sexta, cuando efectivamente el mecanismo de selección automatizado haya indicado que está en reconocimiento aduanero. En esos casos no me van a permitir modificar hasta en tanto no pase yo el reconocimiento aduanero, el despacho de la mercancía. Y por supuesto, esta es una regla universal. Cuando de alguna manera no tengan, más bien estén en facultades de comprobación, ya sea facultades de comprobación, visita domiciliaria, verificación en transporte o reconocimiento aduanero, como indica el inciso A. Siguiente, Roberto, por favor, donde prácticamente nos dice eso. Y nos establece en la fracción séptima, ¿me das la siguiente, por favor, Roberto? La fracción séptima nos habla justamente de que no será necesario elaborar ni transmitir el formato de manifestación de valor y sus anexos en los siguientes casos. Y hablan cuando importe mercancía que hubiera sido exportada en forma definitiva y que no hubiera retornado a territorio nacional dentro del plazo. No me afecta, pero es importante que lo conozcan. Se retorne al país sin el pago del IJI cuando la mercancía haya sido exportada en definitiva y no se venció todavía la operación. En esos dos casos no requiere transmitir la manifestación. Y cuando se retorne a territorio nacional mercancías exportadas temporalmente al amparo del 116, específicamente de importaciones o exportaciones temporales. No tengo tema. Y por supuesto que se trate de las importaciones temporales de la fracción segunda y cuarta del 106. Tampoco tengo problema. Algo importante que dejaron de mencionar y que les comento es que a las empresas OEA les quitaban esa obligación y ahora no viene nada. ¿Qué quiere entenderse de manera legal? Pues que ahora requieren transmitir a aquellas empresas OEA, no hay excepción. Recuerdan que habían quitado a las empresas certificadas en IVA y en IEPS, pues ahora dejaron fuera también las OEA. Por alguna causa la autoridad, no sé si hizo al vapor esta redacción de regla, pero todo lo demás quedó fuera, todo lo demás, incluyendo los sectores sensibles. Entonces ya no entendí si la autoridad quiere controlar, no quiere controlar. Estaba muy excedida en facultades. Sin embargo, ahora los dejó muy claros que a todos requieren transmitir la manifestación de valor. Ya las OEA ya no pintan aquí, las empresas certificadas en IVA y en IEPS ya no pintan tampoco. Y bueno, redujeron la multa de 22,900 a 2,010. Es importante saberlo y lo están tipificando como un dato general inexacto. Digo, está bien por ese lado, pero al final del día es para que nosotros sepamos específicamente que la SOEA ya no viene. Y también la siguiente, Roberto, ¿me escuchas? Justamente en el artículo tercero menciona que ya ahora, una vez que transmitan la manifestación de valor específicamente, más bien que suban el formato a la ventanilla única, tendremos ya no 30 días para que nos exijan el cumplimiento de esta transmisión, sino serán 90 días. 90 días que tendríamos ya para poder empezar a cumplir con esta obligación. Y se queda derogado el artículo sexto, que manejaba los 30 días, y el artículo quinto. Entonces, bajo esas circunstancias, yo agradezco a Luis Ismari que me haya permitido estos minutos para poderles transmitir estos cambios que está por publicarse en el diario, pero que ya como resolución anticipada aparece en la plataforma del SAT, y que es importante que estemos atentos en estas publicaciones que seguramente van a estar tanto en el diario oficial como en la plataforma del SAT. Pues por mi lado es